Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a Histopia Historia. Esperamos que estéis bien, y desde aquí recomendamos, dada la situación por la pandemia del coronavirus, seguir las instrucciones de las autoridades, sobre todo para no ser portadores de este virus. Y dicho esto, esta tarde conoceremos el naufragio del San Telmo y el auge de la ciudad de Fenicia. Si no podéis escucharnos en nuestro horario habitual, os recomendamos visitar la página oficial de Onda Local Andalucía y su aplicación, el blog de Radio Iznájar o las redes sociales Facebook, Twitter o LinkedIn, como las plataformas iVoox, Spreak y YouTube para que podáis descargaros el programa. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez en el equipo técnico comenzamos. La primera historia que vamos a conocer hoy es el fatal desenlace que tuvo el navío San Telmo en las aguas turbulentas que se producen en el Cabo de Hornos, que está en la Patagonia Argentina. Y lo vamos a hacer porque parece ser que tiene que ver algo con el descubrimiento de la Antártida, y para ello hemos invitado al escritor, divulgador, científico e historiador polar Javier Cacho, que tiene una gran trayectoria como escritor, como hemos dicho, y científico en este lugar, y que ha regresado recientemente de la Antártida. Muy buenas, Javier, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, muy buenos días. Pues buenas, Javier. Bueno, hemos dicho que ha regresado recientemente de este lugar. La primera pregunta sería que cómo es, ya que usted lo ha visitado, y que cómo está esa zona del mundo, porque ya habría que preguntar incluso por la salud del planeta. Bueno, la Antártida es un lugar fascinante. La Antártida es un lugar fascinante, es un lugar que el 99% de los que llegan allí la ver por primera vez se enamoran y desean volver a ella. Es un lugar donde estamos asistiendo a una naturaleza virgen inmaculada, muy poquito perturbada por el ser humano. Y pese a todos estos catastrofismos de derretimiento del planeta, derretimiento de los polos, bueno, la Antártida, en la zona donde determinadas zonas de la Antártida no se nota eso en absoluto. En algunas se nota un poquito más, pero en algunas no se nota en absoluto. En cualquier caso, muchas veces es más alarmismos periodísticos que la realidad científica de lo que está ocurriendo. Luego, lo repito, es un sitio muy atractivo y que te deja siempre la melancolía de querer volver una y otra vez a disfrutar del silencio, de la paz, de la profundidad y de esa atmósfera especial que se vive en la Antártida, de solidaridad y de espíritu de equipo. Fíjese, nos ha contado una cosa completamente distinta para los que escuchamos las noticias, como usted bien dice. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de historia, Javier. Usted recientemente ha escrito un artículo para National Geographic hablando sobre el navío San Telmo y que parece ser que estuviera relacionado con el descubrimiento de la Antártida. Pero para que llegara un navío allí sobre esa época, 1700 y algo, ¿a qué se dedicaba este navío español, el San Telmo? Pues
formaba parte de una flota, era el buque insignia de una flota que se dirigía a Perú para intentar evitar la sublevación de las colonias. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX. España ya había perdido todo lo que ahora es Chile, y el virreinato del Perú corría la misma suerte. Entonces el gobierno español mandó una flota de barcos dirigida, como ya decía, por el San Telmo. Era un barco muy poderoso, un barco con 74 cañones, que así dicho suena como, quizá ahora no nos dice nada, pero sería como el equivalente de un portaaviones. En crisis ahora en el mundo, y de repente Estados Unidos o Rusia desplaza un portaaviones. Cuando se desplaza un portaaviones se desplazó una gran flota. Bueno, pues desplazó una gran flota al mando de este navío, para intentar aplacar esta sublevación. Llevaba dos cosas importantes. Uno eran hombres, la potencia de tiro de 74 cañones, que como digo, es como un portaaviones que tiene decenas de aviones capaces de atacar cualquier objetivo enemigo, por una parte. Y luego por otra llevaba dinero para pagar a las tropas que todavía eran leales a la corona española, y que si no recibían dinero, pues no se sabía si iban a pasar al bando de los sublevados. Bueno, se dirigía toda esta flota hacia Perú y hacia Lima, y claro, tenía que pasar del Atlántico al Pacífico, por lo tanto doblar ese famoso Cabo de Hornos, que está en el extremo de Tierra del Fuego, el extremo sur de la Patagonia, y que como siempre es terrible, más ahora todavía es terrible, pero mucho más en aquellos momentos para los barcos de vela. Se enfrentaban con vientos huracanados, con borrascas y por lo tanto tempestades una tras de otra. En aquella época había barcos que tardaban un mes en cruzarlo, en doblar el Cabo de Hornos, un mes, pero prácticamente cuando estaban a punto de doblarlo, a punto de llegar al Pacífico y salir de esos vientos y corrientes en contra, les llegaba una gran tormenta y les hacía retroceder y volver a empezar. Era como el juego de la oca, del laberinto del frente, y tenían que volver a empezar. Bueno, pues en ese proceso les pilló unas tormentas tremendas. Todos los barcos sufren los efectos de las tempestades, pero en particular en San Telmo, que pierde, tiene daños en el timón, pierde pierde parte de los dos aparejos. Hay otro barco que intenta rescatarle, intenta ayudarle, le lanza maromas, intenta remolcarle para intentar salvarle de la situación, pero el mar está tan fuerte, los vientos son tan tremendos que rompen las maromas y en un momento determinado deben desaparecer. Los vientos le separan. El barco puede ayudarle, le separan los vientos y ya está, y se queda solo. Entonces, el momento que le separan los vientos, pues este barco fija la latitud y la longitud aproximada del punto donde se encuentran. Y bueno, efectivamente los barcos que lo acompañaban consiguen llegar a puerto, a saberse salvos, pero del San Telmo nunca volvió a saberse más. Entonces, bueno, pues cuando pasó el tiempo, pues le declararon por perdido al barco y hasta nunca se supo que había sido de él. Nunca hubo ningún superviviente del San Telmo. El barco se dio por perdido y ya está. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando pasó muy poquito tiempo, realmente no pasó más que un año, escasamente un año, o escasamente incluso unos meses, pues se descubren las islas antárticas. Pues las islas antárticas están a 100 kilómetros de la península antártica y por tanto de la Antártida, y entonces se ve que la longitud y la latitud, la posición geográfica del último avistamiento de San Telmo es muy próxima a esas islas. De hecho, los barcos foqueros, los barcos que van a la caza de focas y que llegan a esas islas inmediatamente después, meses después, encuentran restos de San Telmo. Por lo tanto, y restos de madera, restos de un naufragio, y lo asocian claramente al San Telmo. Esto debe pertenecer al barco de 74 cañones que fue enviado por la corona española en ese caso ellos dicen, para combatir a los patriotas. Claro, diríamos que eran de su bando. Bueno, o sea que efectivamente se ven restos de ese barco. Y eso ha hecho crecer las expectativas sobre la posibilidad de que el barco llegase a las costas de estas islas y que por lo tanto fuésemos españoles los que por casualidad, pero fuésemos españoles los que descubrimos primeros esas islas. Esta es para mí casi
la leyenda del San Telmo. Ah, vale. Entonces, esa es simplemente la conexión que hay con el descubrimiento de la Antártida por parte de los españoles. O sea, que el navío de San Telmo naufragó y los restos que encontraron en esa isla subantártida son los restos del navío de San Telmo. ¿Y esa es la conexión que hay solamente? Sí, esa es la conexión que solamente. Uh-huh. Esa es la conexión que solamente. No, Vale. se hicieron en su día unas campañas arqueológicas en esa zona, unas por arqueólogos chilenos, otras por arqueólogos, incluso por arqueólogos españoles. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que no han encontrado, en ningún caso han encontrado pruebas concluyentes. Vale. De que los españoles, de que llegasen españoles vivos a pisar esas islas, que ya digo, realmente no, yo las llamo subantárticas para intentar no decir islas antárticas, realmente están al lado, a 100 kilómetros de la Antártida. Vale. Entonces podemos seguir diciendo que fueron los ingleses, no recuerdo ahora el nombre, seguramente que usted no lo recordará. Sí. Del... Mi opinión es que fue William Smith. Eso. William Smith, un barco, el capitán de un barco de transporte. Sí. Transporte comercial, que iba a hacer lo mismo también. En este caso iba de Montevideo hacia Valparaíso, creo que era. De Montevideo hacia Valparaíso, y o sea, tenía que hacer lo mismo, doblar el Cabo de Hornos, y también les pilló unas tempestades tremendas que le hicieron para intentar alejarse del Cabo de Hornos, y se alejó tanto, bueno, tenía que alejarse 800 kilómetros, bueno, se alejó 800 kilómetros y entró en zona de iceberg, claro, era lo que los otros barcos trataban de evitar. O sea, el Cabo de Hornos es la parte donde las corrientes y los vientos son mayores. Cuanto más te dirijas hacia el sur, las corrientes y los vientos pueden ser más benévolos. Pero cuanto más te acercas hacia el sur, más te acercas al continente antártico, aunque yo no sabía que existía el continente antártico. Pero lo que sí sabían es que aumentaba el número de iceberg. Y claro, la colisión con un iceberg efectivamente es catastrófica para un barco. Con lo cual había que llegar a un compromiso. No hacerlo muy cerca del Cabo de Hornos para que los vientos y la corriente no fuesen muy duros, para no sufrir un castigo demasiado fuerte, pero no hacerlo demasiado lejos, no sea que chocases contra un gran bloque de hielo y te hundiese el barco. Bueno, este hombre había navegado por el Ártico como capitán de un barco ballenero y por lo tanto, pues estaba acostumbrado a manejarse entre los icebergs. No le daban tanto miedo como el resto de los capitanes, al resto de los navegantes. Y bueno, se atrevió a bajar un poco más, arriesgándose a chocar contra un hielo, porque lo controlaba, pero eludiendo esas corrientes y esos vientos que dificultaban de manera extrema el doblar el Cabo de Hornos. Y allí de repente, en un momento determinado, vio unas islas que efectivamente no figuraban en ningún mapa, no figuraban en ningún sitio, y bueno, pues regresó, como digo en el libro, Héroes de la Antártida, se marchó a Valparaíso, porque ni siquiera se acercó a tomar a tierra, dado que como estaba cartografiada la zona, se podía chocar contra un arrecife, se podía chocar contra unas rocas y podía perder el barco. Y curiosamente, si perdías el barco en alguna zona muy separada de tu ruta, la compañía de seguros no te pagaba, no se hacía cargo de los daños. Bueno, las compañías de seguros han sido igual desde siglos. Siempre hay una letra pequeña, y la letra pequeña era, claro, que se había separado 800 kilómetros de la ruta. O sea, la compañía de seguros, bueno, pues podía hacerse cargo si se separaba un poquito de la ruta, pero no 800 kilómetros, con lo cual él tuvo que volverse. Y cuando llegó a Valparaíso y contó lo que había descubierto, bueno, pues todos dijeron, bueno, este hombre está chiflado, está bebido mucho. Ha bebido más, incluso llegan a decirle que tiene mala vista, o sea que no ve. Bueno, pues se bromearon con él y entonces él se sintió tan furioso, diríamos, tan indignado por el tratamiento que le habían hecho sus compañeros y las autoridades, que luego en un segundo viaje que tuvo que realizar pues unos meses después, un año después, justo, a ver, pensar, unos meses después, pues se acercó nuevamente. Él llevaba un cronómetro, que si es dicho suena como a chiste, pero un cronómetro es lo que le permitía medir con precisión la longitud. Y la latitud es fácil de medir. Y entonces, si mides longitud y latitud, sabes la posición donde estuviste y puedes llegar a ella fácil. Y bueno, llevaba un cronómetro, cosa que no era habitual entre los mercantes de esa época. Y bueno, efectivamente consiguió llegar a las islas
cerca de la superficie, luego eran claramente islas, incluso llega a bajar a las islas y tomar posesión de ellas. Bueno, y ya después de eso, cuando volvió al paraíso con esas noticias, ya le tienen que hacer caso y ya mandan un barco las autoridades inglesas. Chile acaba de lograr la independencia gracias al apoyo de los ingleses y bueno, entonces ya mandan un barco, precisamente es el suyo, se lo contratan para hacer una exploración de esa zona y tomar posesión oficial de ese nuevo territorio descubierto en nombre del Imperio Británico. Bueno, pues esa es la historia, y yo creo que efectivamente quien hay que atribuirle el descubrimiento de las islas antárticas, de las islas del sur y por lo tanto de la Antártida, hay que atribuírselo a William Smith. Desgraciadamente nunca se han encontrado pruebas, nunca se han encontrado restos de los 644 hombres que iban en el navío San Telmo. Y evidentemente esa zona fue muy frecuentada por cazadores de focas en los siguientes años, en los siguientes 2 o 3 años fue súper frecuentada, y dado que en la Antártida no hay madera, no hay vegetación, no hay árboles, no hay patojos, no hay arbustos, no hay nada de nada, pues evidentemente la madera era un bien escaso y seguro que si llegó a las costas de esas islas trozos de madera procedentes del hundimiento del San Telmo, llegaron a la deriva, pues evidentemente los reciclaron para sus hogueras inmediatamente los cazadores de focas que había allí. Luego, por desgracia, no se han encontrado pruebas concluyentes. Y yo creo que sí, que aquí hay quien asignarle el descubrimiento de la Antártida es a este hombre, a William Smith. Es interesante porque parece como que hay una pugna en estas circunstancias, siempre que si lo han descubierto, que si españoles, que si ingleses, en otro caso que si holandeses, ¿no? Otros navegantes bastante famosos de este tiempo. Bueno, en su libro, que me parece que lo ha mencionado, Héroes de la Antártida, editado por Fórcola, nos cuenta el descubrimiento de este lugar, ¿no? Y le quería hacer 2 preguntas. Una era que donde se desvió el navío de San Telmo hacia la Antártida está conocido también como el pasaje del Drake, del capitán Drake, ¿no? Este pirata famoso del siglo XVI. ¿Ese lugar no se le conocía antes como el Mar de Juan de Oces? No, se le debería conocer, se le debería haber conocido por eso. Quiero decir, normalmente en la historia de la exploración quien pone los nombres es quien por primero lo ve. Sí. Primero ve un continente, es el que le pone el nombre. Bueno, en el caso de dicho continente, y a continuación tengo que decir, no ocurrió así en el caso de América. Se podría haber llamado Colombia o Colonia o yo qué sé, nombre de Colón. Y recibió el nombre pues de Américo Vespucio por otras razones. Pero bueno, pero el caso es que nuevamente es el que descubre una isla, una nueva península, una nueva bahía, lo que sea, es el que llega y le pone el nombre. En este caso, ese inmenso mar que hay debajo de Tierra del Fuego, porque vamos a ver, estamos hablando del siglo XVII. O sea, de siglos XVII y siglos XVIII. Cuando Magallanes descubre el estrecho de Magallanes, 1521, entonces descubre el estrecho de Magallanes, entonces ve tierra por el norte, que es América, y ve tierra por el sur, y esa tierra del sur él la asocia a la Antártida, y hasta dice que eso es la Antártida, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a estar en la Antártida, pero piensa que desde ahí esa tierra, porque eran los mapas, el mapa de Ptolomeo y los mapas el pensamiento griego y los mapas que figuraban toda la cartografía de la época, es que había una tierra inmensa que era la Antártida rodeando al polo sur y bueno, extendiéndose por grandes zonas del Pacífico, pero no viene el caso. Bueno, el caso es que esa tierra al sur del estrecho de Magallanes piensan que es la Antártida y piensan que todo es tierra, que hay por debajo. Entonces, el primero que descubre que no es tierra es precisamente Drake, cuando atraviesa el estrecho de Magallanes para atacar a las colonias, a las ciudades españolas del Pacífico, lo atraviesa, que es de las primeras veces que se atraviesa el estrecho de Magallanes, 1770 y tantos. Entonces, cuando llega al Pacífico, los vientos tremendos le desplazan hacia el sur. Entonces, él descubre que debajo del estrecho de Magallanes hay tierra primero, pero luego nuevamente mar. Vale. Es el primero en descubrirlo, entonces por eso se suele llamar
llamar pasaje Drake. Le da su nombre y toda la cartografía británica a partir de ese momento lo llama pasaje Drake. Yo ahora mismo no recuerdo cuándo ocurrió eso, pero estamos hablando 1770 aproximadamente, 1770, me parece que es la famosa incursión de Drake, que también es la segunda circunnavegación del planeta, si no me falla la memoria. Bien, volvemos al tema. Pero es que antes sí había habido un español que había descubierto ese mar, que es Francisco de Oces, que Francisco de Oces iba en una expedición, la expedición de García Jofre de Loaiza, que fue la segunda expedición. Primero lo descubrió Magallanes, y cuando la nao Victoria con Juan Sebastián Elcano regresa a España, entonces, bueno, tratan de repetir nuevamente esa gesta, bueno, sobre todo tratan de llegar a las Indias de nuevo por ese camino. Mandan una segunda expedición también con más barcos incluso que la anterior, y uno de esos barcos, el San Lesmes, al mando de Francisco de Oces, le pasa lo mismo que le pasó a Drake, pero al principio. Entonces, cuando comienza a pasar el estrecho de Magallanes, todavía están en el Atlántico, una tormenta terrible le desvía hacia el sur. Y entonces él se encuentra primero tierra, claro que es la isla de Tierra del Fuego, y después mar. Es el primero, estamos hablando, eso fue en 1525, o sea, efectivamente, claro, a los pocos años del viaje famoso de Magallanes. Entonces, él es el primero en que ve que después de esas tierras, que Magallanes las asignó como la Antártida, y ya de ahí al polo, todo tierra, descubrió que no, que eso era una isla y que debajo había mar. Luego fue, en 1500, estamos hablando de 2 siglos antes, más de 2 siglos antes que Drake. Por lo tanto, ese mar se debería llamar Mar de Oces. Y así se llama por lo menos ahora mismo los cartógrafos hispanoparlantes sudamericanos y los españoles solemos llamar al pasaje Drake también Mar de Oces. Pero como la cartografía después, en los siglos posteriores, no ha estado dominada por intereses y por el saber hacer de los británicos, pues bueno, pues este pasaje histórico pues ha quedado sepultado, y prefieren dar el nombre, lógicamente, a un compatriota suyo que un español. Y por eso, por desgracia, se llama pasaje Drake, cuando debería llamarse en la cartografía universal Mar de Oces, recordando, bueno, la gesta o el descubrimiento de nuestro compatriota, y ya digo, a comienzos del siglo XVI, en 1525, más de 2 siglos antes de que lo pudiese ver Drake. Estupendo. Otra pregunta, Javier, era, en 1604 se descubrieron las islas subantártidas. ¿Fue por Gabriel de Castilla o el holandés Guerry? Bueno, yo creo que ninguno de los dos. Bueno, pues entonces está bien, no nos peleamos entonces. No, yo creo que no peleaste. Mi opinión personal, yo creo que la opinión de la mayor parte de los historiadores es que ninguno de los dos los descubrió. Es un mapamundi, es una nueva cartografía que se crea en Holanda, que se hace en Holanda en 1622, uh-huh. y se hace referencia a un viaje de un holandés, también siguiendo un poco esa ruta que había seguido Drake para intentar atacar las colonias españolas y hacerse con todo el oro posible en ellas. Y bueno, pues también hay unos intentos bueno, también le pasó lo mismo que le pasó a Drake, que le pasó a Dick Herrich, le pasó lo mismo, unas tormentas tremendas le desvían hacia el sur, una vez que ha pasado el estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes es complicadísimo de pasar, por eso luego los barcos se desvían, por ejemplo, por el sur de Tierra del Fuego, para eludirlo. Bueno, pues también unas tormentas terribles le desvían hacia el sur, y en ese desviarlo hacia el sur, pues el barco queda destrozado, igual que San Telmo. Uh-huh. Pues San Telmo quedó más destrozado porque no volvió. Consiguió volver, pero volvió en tan mal estado, era un barco pirata, era un barco de guerra, un barco que iba a atacar, que volvió en tan mal estado, y cuando comienza a remontar la costa chilena, se entrega a las autoridades españolas. Directamente se entrega porque está desarbolado, destrozado. Estamos hablando de 1600, y por lo tanto ese era el territorio español. Entonces el capitán de ese barco, Dick Herrich, nunca dice nada. Las autoridades españolas, uh-huh. Bueno,
declaraciones, bla, 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 y nunca dice nada de que hubiese descubierto ninguna tierra. Y también por ese periodo también España manda una flota de barcos al mando de Gabriel de Castilla a recorrer toda, de guardia, de recorrer toda la zona del estrecho de Magallanes, la costa pacífica, para el caso de que se quieran otros invasores, otros piratas quieran entrar al Pacífico para intentarlos. Y ya digo, manda la flota de Gabriel de Castilla. Gabriel de Castilla está recorriendo esa zona sin encontrarse ni enemigos ni no enemigos, no encuentra nada de nada durante un año, y luego vuelve y tampoco dice haber visto nada. Ha sido un placer que nos hayas visitado, que hayas apartado de tu tiempo para contarnos esta historia tan interesante de esta zona, posiblemente muy desconocida para muchos. Muchas gracias por haberme brindado estos minutos. Muchas gracias a usted. Onda local de Andalucía. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Ahora vamos a conocer otra historia y bastante interesante, porque todos conocemos ciudades fenicias, hablamos de los fenicios, hay, por ejemplo, restos arqueológicos fenicios, pero nos gustaría saber un poquito más sobre el origen, cómo comenzaron y cuáles son algunas de las ciudades más importantes y cuál fue su auge, es decir, a cuándo llegaron a ser las más importantes. En este caso nos visita Sergio Alejo Gómez, es historiador, escritor de novela histórica, ambientada siempre en el mundo antiguo y es recreador en Barcino Oriens. Muy buenas, Sergio, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, gracias aquí contigo. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y poder pues deleitarnos en este sentido con la materia que más nos gusta, que es la historia, y en este caso sobre las ciudades fenicias. Como he introducido, podemos conocer siempre hay algo de Fenicio, ¿no? Y nos gustaría que tú nos comentaras cómo comenzaron estas ciudades o a qué se debe que se comenzara ese nombre Fenicio. Bueno, primero, si te parece, ubicaremos un poco a tus oyentes en la zona donde se levantaban esas ciudades fenicias, que es importante también para que se sitúen en el mapa, que eso siempre es interesantísimo, pues a la hora de empezar a hablar sobre un tema, pues que el oyente pueda marcar un punto geográfico para poderse ubicar, ¿no? Perfecto. Y estas ciudades fenicias eran unas ciudades de origen cananeo que se levantaban en las costas de lo que sería el actual Líbano, Israel, Palestina y Siria, ¿no? Es una zona bastante, actualmente bastante conflictiva. Es una zona donde la actualidad, por desgracia, siempre nos lleva porque es una zona de constante conflicto, pero en ese momento, en esa antigüedad, estamos hablando quizás a partir del siglo XII, siglo XI antes de Cristo, imagínate lo lejos que nos vamos. Bueno, es hay una organización diferente y estas pequeñas ciudades, porque podríamos hablar de ciudades-estado, similares a las polis griegas, la organización sería similar, independientes las unas de las otras, pero con intereses comunes, como por ejemplo el comercio, costumbres como la religión, el tema del sistema de gobierno inicial, que sería, por ejemplo, el monárquico. Pues todas estas ciudades se levantaban en esa franja del Levante, en lo que es hoy, ya te he dicho, Líbano, Israel, Palestina, Siria, un poquito esa zona. Me comentabas el tema del origen del nombre, ¿no? También, interesante, porque ellos a sí mismos no se llamaban fenicios, ni se llamaron fenicios nunca. Ellos eran de origen cananeo, ya lo hemos dicho antes, y se llamaban Kenaani, en su idioma, en el idioma cananeo, que se parece bastante al término cananeo, como puedes ver, ¿no? Sí. ¿Y quién fue? Dime. No, te estaba escuchando. Ah. No, tú interrumpe cuando veas, porque yo cuando me embalo, cuando empiezo a hablar, a veces suelto aquí No te preocupes. Horas y horas, y tú córtame sin problema. No te preocupes. Es interesante. Entonces, el nombre fenicio se lo hemos puesto nosotros. Bueno, no nosotros directamente, sino sí, los griegos. Bueno. Los griegos antiguos. Ajá. Los griegos clásicos fueron los que les pusieron el nombre de foiniques o púnicos, que deriva todo esto de los púnicos, que serán los posteriores cartagineses.
cartagineses, el imperio cartaginés, ya hablaremos después si te parece, ¿Sí? es de origen fenicio, porque los habitantes o los fundadores de esa Cartago inicial fueron originarios de Tiro, que era una ciudad de Fenicia. Pero bueno, fueron los griegos los que les pusieron esos nombres, y el nombre es extraño porque hace referencia al color púrpura o rojizo, así que tenían las túnicas que llevaban estos cananeos. Es un color poco común, como tinte, era bastante caro de obtener, y estaba, pues, podríamos decir, para las élites, para la gente rica. Si te fijas, será el posterior púrpura que llevarán los emperadores romanos, por ejemplo, o los senadores, esos ribetes que llevaban en las togas. Entonces, se extraía de una especie de molusco tipo mejillón llamado múrice, que en latín era el murex, ¿vale? El murex, perdón, y que era muy abundante en la zona de Fenicia, aunque se podía encontrar también en otras partes del Mediterráneo. Y de ahí, pues, los griegos les pusieron el nombre de foiniques, y, bueno, se les ha quedado así. Es extraño, ¿no? Pero se les ha quedado así, los romanos también les llamaron así, o sea que imagínate de dónde procede el origen del nombre foinicio, ¿no? O foinique de Fenicio. Qué historia más interesante. Fíjate lo que podemos aprender solamente de un solo nombre, y que nosotros lo utilizamos mucho, porque los fenicios, como ahora hablaremos un poquito más adelante, los conocemos porque también se instalaron parte aquí en la península ibérica. Bueno, tú nos has explicado el origen, cuáles fueron dónde se inició este fenómeno, vamos a llamarlo así, fenicio, pero ¿cuáles son las ciudades más importantes que tuvieron estos fenicios en la zona del Líbano, como tú nos estás hablando? Bueno, pues aparece este fenómeno, este auge de estas ciudades fenicias. Recordamos que venimos también estamos en la Edad del Bronce, en un periodo de crisis donde han aparecido los pueblos del mar, imperios como el hitita ha caído, los micénicos también han desaparecido del mapa, Egipto a duras penas, el imperio nuevo de Ramsés II, Ramsés III, etcétera, etcétera, ha conseguido mantenerse en pie, pero por los pelos. Entonces estamos viviendo un momento bastante complejo, un momento de cierta inestabilidad, y aparecen, emergen estas ciudades a partir del siglo XI, más o menos, de Cristo, y la principal, la más importante en ese momento, en esa fase inicial, sería la ciudad de Biblos, una de las más potentes de la región, pero que con el devenir del tiempo empieza a perder cierta influencia. Y bueno, parece otra ciudad más importante que la releva en este poderío, podríamos decir, económico, comercial que tenían estos fenicios, que es la ciudad de Sidón. Vale. Y desde Sidón parte una reconstrucción de una antigua ciudad que era Tiro. Sí. O sea, como ves, tenemos una sucesión en el poder o en la influencia. Es como si fuera una carrera de relevos, ¿no? Primero aparece Biblos, la hegemonía pasa a ser entonces de Sidón, y Sidón organiza una repoblación de la ciudad de Tiro, y esta será la que se convertirá hacia finales del siglo X a.C. en la más importante y la metrópoli, podríamos decir, más destacada de toda Fenicia, y su importancia perduraría pues hasta bien entrado siglo VII, siglo VI, y se convertiría pues en el punto de partida de las expediciones que colonizarían pues todos los rincones del Mediterráneo, incluyendo, como hemos dicho antes, la ciudad de Cartago, ¿no? Porque desde Tiro partiría en el año 814 a.C., según dicen las fuentes, porque esto sí, siempre hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque estamos muy atrás en el tiempo, las fuentes son muy primarias y son muy escasas, sí. Y se dice que en el 814 a.C. la reina Lido, o Elisa, como la llamaban, hermana del rey Pigmalión de Tiro, decide partir o marcharse por X circunstancias, que en este caso son políticas, ¿vale? Porque su marido había muerto, Pigmalión no se llevaba muy bien con su hermana, entonces ella organiza una expedición y decide echarse al mar y buscar pues una tierra nueva, un territorio nuevo donde fundar una nueva ciudad. Y esa sería la Cartago, que posteriormente se convertiría en todo un imperio que desafiaría a Roma y la pondría contra las cuerdas. O sea, imagínate, ¿no? Cómo empieza todo, cómo se entrelaza todo. Sí. Y claro, y de ahí entonces viene el nombre púnico, porque a los de Cartago Correcto. Se le llamaban los púnicos. Bueno, que las guerras que tuvo con Roma se le llamaban las guerras Correcto. Púnicas. Claro, viene del término que hemos dicho antes de foinique, que es en griego, pues los romanos lo adaptaron a púnico, en latín. Entonces, es el mismo nombre, pero adaptado al latín, y de ahí se les conoce como los púnicos o las guerras púnicas.
griegos, estos cartagineses. Vale. Tiro, la ciudad de Tiro, la que tú estás hablando, fue la que le costó tanto trabajo conquistar Alejandro, ¿no? Alejandro Magno. Correcto, Vale. correcto. Vale. Muchos años después, en el 330 y pico, parece que es 36 o 35, ahora no puedo identificar la fecha concreta, pero en su campaña de conquista de Asia, Tiro, pues tenía la particularidad de que la ciudad estaba construida, había como una especie de lengua de tierra, ¿vale?, que llegaba hasta un islote, y esa, bueno, tenía la única manera de acceder era mediante este tipo de lengua de tierra, y Alejandro pues construyó un dique que iba desde la costa hasta la isla, y sí que estuvo mucho tiempo allí, estuvo varado muchísimos meses, le costó muchísimas bajas, pero claro, a Alejandro Magno otra cosa no, pero cabezón el hombre era un rato, ¿no? Se dedicó con esmero y cuerpo y alma a conquistar Tiro, pese a que sus generales le dijeron que lo mejor era retirarse, pero él dijo que no y al final lo acabó consiguiendo. Lo que pasa que perdió pues mucho tiempo, muchos recursos, porque Tiro estaba muy bien defendida y geográficamente muy bien protegida. Bueno, por lo que tú nos has estado contando a lo largo de la entrevista, lo que hemos detectado es que estos fenicios lo que eran muy comerciantes. Es decir, hay imperios que a lo mejor se dedican a la política, a conquistar, pero esto era comercio puro y duro, ¿no? Correcto, sí, eran unos grandes navegantes, y eso pues abría muchos mercados y los abría sobre todo a ultramar, porque si te parece hablamos un poquito sobre el comercio, que está bien, entender que ellos eran comerciantes, se dedicaban inicialmente al comercio de los objetos de lujo, los objetos de más valor, pero con el tiempo pues se dieron cuenta pues que se podía comerciar con todo. Realmente a los fenicios siempre se les conoció como comerciantes, como que les gustaba mucho el dinero y las monedas, entonces pues como que compitieron muchas veces con los griegos también, o sea que con los griegos del continente, pero que luego también iniciaron sus propias colonizaciones. Es que aquí asistimos a un momento bastante álgido de las migraciones, primero comerciales, porque es verdad que se establecieron pues puntos tan distantes como hemos dicho antes, como Cartago, o como por ejemplo en el sur de la península ibérica se establecieron varias colonias, como la propia Gadir, que es Cádiz, Malaca, que es Málaga, Abdera o Sexis, o sea, son ciudades importantes que se iniciaron pues como factorías comerciales. ¿Qué hacían los fenicios? Cogían sus objetos de valor y todas las demás mercaderías, porque ya llega un punto que ellos vieron que era posible comerciar con cualquier tipo de objeto que no tenían esas gentes a donde llegaban. Entonces lo que hacían era establecían una factoría, una especie de colonia inicial que lo que querían es que tuviera un puerto para que llegaran todos los barcos y pudieran atracar allí. Establecían dentro o cerca de una comunidad indígena, establecían una serie de relaciones comerciales y con el tiempo esas factorías se convertían en ciudades. ¿Por qué? Porque llegaba mucha más gente, había un reclamo, ¿no? Llegaba gente de esas ciudades fenicias distantes, del otro lado del Mediterráneo, y se establecían allí, porque también asistimos a un problema que siempre se ha dado, ¿no?, desde los albores de la humanidad, y es la falta de recursos, el aumento demográfico, la falta de espacio en la propia zona del Líbano, donde se levantaron estas ciudades, que obligaron a mucha gente, sobre todo a la gente que menos tenía, a buscarse la vida en otros puntos distantes del mar. Pues, lo mismo hicieron los griegos, porque es el mismo fenómeno por el cual los griegos deciden hacerse a la mar y establecer nuevos asentamientos. En este caso, fenicios y griegos compitieron un poquito, podríamos decir, sanamente inicialmente, por el control de los mares y de las factorías y de los enclaves comerciales, y con el tiempo pues también llegarían a las manos, porque hay conflictos por la parte de Sicilia, Córcega, que derivan pues eso en las viejas competencias que tenían, por ejemplo, los cartagineses con los griegos. Se empiezan a establecer dinámicas de competición económica, entonces las potencias chocan, pero en esta fase inicial, en estos siglos IX, VIII, que es cuando empieza todo el movimiento migratorio, es un interés meramente comercial, porque ya lo has dicho tú muy bien antes, ¿no? Los fenicios eran grandes comerciantes, grandes navegantes, y bueno, pues tenían visión de negocio. Podemos decir que es la primera o el primer indicio de la globalización que hoy asistimos al mundo, aunque tenemos mucha más tecnología que en aquella época. Bueno, es una globalización, pero en cierto modo, porque cuando tú estableces una factoría, muchas veces, o una colonia, y
inicialmente una factoría, luego se establece como una colonia, muchas veces esas colonias son totalmente independientes de la metrópolis. O sea que yo, por mucho que me venga de Tiro y me asiente en Cartago, yo no le rindo cuentas a Tiro. Entonces yo establezco mi propio punto de control hasta el punto en que, por ejemplo, Cartago se convierte en un imperio propio. O sea, es una ciudad o es un asentamiento colonial de ciudadanos de Tiro, pero imagínate tú el imperio que lleva a crear, un imperio propio, y en ningún momento le rinde cuentas a su metrópolis. O sea que parece que hay una globalización, pero es más que nada unas relaciones comerciales individuales de esas propias factorías que empiezan a convertirse o a establecer una especie de núcleo a su alrededor donde aparecen esas relaciones comerciales. Pero ya te digo, es que los griegos también funcionaban así, ¿eh? Muchas veces cuando los griegos colonizaban las costas distantes del Mediterráneo, tampoco rendían cuentas a sus metrópolis de origen. Muchas veces se creaban organismos de control, asambleas, regímenes oligárquicos, lo que fuera, consejos de ancianos, lo que fuera, pero muchas veces, la mayoría, ya te digo, eran independientes de sus ciudades originales. Entonces, la globalización sí, porque eran fenicios, pero no porque rindieran cuentas a la otra punta del Mediterráneo, ¿no? No sé si me explico un poquito Sí, básicamente entonces es la idea de que ellos partían y formaban colonias, pero eran completamente distintas. Es una forma completamente distinta a lo que nosotros tenemos por colonización, que es que tú llegas a un sitio, pero ese sitio depende de ti, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Inicialmente quizás no depende, porque tú estableces unos lazos de relaciones comerciales iniciales con las comunidades indígenas. Sí. Pues sí que es verdad que con el tiempo pues se establecen relaciones más, podríamos decir, más estables, y es cuando aparecen pues los núcleos, pequeños enclaves, comienzan a convertirse en ciudades. Vale. Entonces ya sí que hay una coexistencia, la siguiente generación ya está más adaptada a la comunidad indígena, o los indígenas aprenden el alfabeto fenicio, o intercambian productos que son de primera necesidad con los fenicios, se establecen unas relaciones más, podríamos decir, estables, y ya sí que parece que hay como una simbiosis, por decirlo así. Vale. Bueno, y me imagino que entonces entre ellos, entre todas estas ciudades, aunque fueran todas independientes una de otra y no rindieran cuentas a la principal, ¿no? Podríamos decir, que era la que habría mandado la expedición, me supongo que lo que intercambiarían serían productos autóctonos de la zona. Es decir, si de la península ibérica, me supongo que habría unos productos que en otros sitios no lo tendrían, y entre ellos comercializaban y podrían así llegar a tener esa red o esa ruta de comercio que existían, ¿no? Correcto, sí, es que se intercambian, pues lógicamente cuando tú llevas un producto, normalmente para que sea eficaz el comercio o la transacción, lo que tienes que ofrecerle a esas personas es algo que ellos no tengan. Vale. Tú lo que buscas es obtener algo que tú no tienes. Entonces, inicialmente estas factorías se establecían con este sistema: yo llevo estos objetos que produzco. Por ejemplo, sabemos que los fenicios eran comerciantes y llevaban pues desde muebles, vestidos de lana y lino, teñidos con el múrex, con el uso púrpura, pasando por estatuillas, cuencos, platos y jarros, por ejemplo, de bronce y plata, joyería, metales nobles, vidrio, o sea, un montón de cosas. Y ellos pues a lo mejor obtenían pues hierro o estaño o cosas que no se podían obtener en su zona, o madera, por ejemplo, que la madera es un bien preciado, pero escaso en según qué zonas del Levante en esos momentos, ¿no? Entonces, tienes una limitación porque las ciudades fenicias del momento quizás estaban poquito apretadas por el yugo de los asirios, de los persas, de las potencias más importantes de la zona, que podemos decir que con el paso del tiempo pues se van imponiendo y las van incluyendo dentro de su propia órbita. Pero la ventaja que los fenicios respecto a otros estados o a otras ciudades que fueron absorbidas por estos gigantes de la antigüedad, pues es que eran buenos comerciantes y que eran muy buenos haciendo lo suyo. Entonces, mientras ellos pagasen su tributo su tributo correspondiente al emperador persa o al emperador asirio o al que fuera, se les dejaba hacer. Y obviamente pues esas ciudades lejanas de la península ibérica, de Córcega o de Sicilia, esas ciudades no dependían del imperio persa o del imperio asirio. Es la ventaja. Yo me voy fuera, pero no dependo de la potencia. En cambio, las ciudades del Líbano, las que estaban en la zona del Líbano, esas sí que eran propiamente adquiridas o estaban dentro de la órbita de los grandes imperios del momento. Esas sí que tenían que rendir cuentas. Entonces también es normal que esas
esas ciudades enviaran expediciones comerciales pues para obtener el dinero o las ganancias suficientes para pagar a sus nuevos señores. Vale. Es todo como un poco complejo, hay unas relaciones un poco complejas. Sí, vemos que la forma en que ellos se manejaban no es la forma en la que nosotros tenemos en mente de un imperio o de una serie de ciudades en las cuales se unen para formar una sola nación, no, es porque Grecia le pasaba eso, ¿no? Grecia tenía una serie de ciudades, ¿cómo se llama? Estados, ¿no? De ciudades-estado, pero luego ellos como que se sentían todos de la misma forma, ¿no? Se sentían todos griegos. Claro, cuando hay un enemigo común, ¿no? Muchas veces es eso, hasta que no te ves al enemigo a las puertas, pues no es cuando decides hacer un frente común, pero sí que es verdad que las ciudades-estado griegas se llevaban a matar entre ellas, o sea, cada 2 por 3 estaban guerreando entre ellas, una intentaba conquistar el territorio de la otra, pues Atenas Esparta, cada una con su liga, las ciudades, por ejemplo, de Jonia, las ciudades de Asia Menor, fueron conquistadas también por los persas, las ciudades también pidieron ayuda a las ciudades del continente, y esas ciudades de Asia Menor eran colonias, eran antiguas colonias que se habían fundado durante estos edades tan tempranas, siglo IX, siglo VIII, y con el tiempo pues el imperio persa creció, las absorbió y se intentaron sublevar y pidieron ayuda a sus hermanos o sus primos lejanos de la Grecia continental. Debemos decir que solo acudió a Atenas y acabó huyendo por patas cuando se produjo la gran revuelta jonia, ¿no? Del año 499 o así, antes de Cristo. O sea que imagínate, en este caso sí que es verdad que era el mismo sistema, un modelo similar, quizá no tan porque los fenicios no eran un pueblo tan guerrero como fueron los griegos, ¿no? Por ejemplo. Es verdad que luego los púnicos sí que lo fueron, ¿no? Que fueron más agresivos en sus conquistas, fueron más violentos. Los griegos, hay que decir que su colonización tampoco se hizo pacíficamente, sino que muchas veces llegaban a un enclave y expulsaban a la gente que había allí, y los mataban y se los sacaban encima a los indígenas sin ningún problema. O sea que no pensemos que la colonización de ese siglo IX o VIII dista mucho de la colonización que se hizo, por ejemplo, en el siglo XVIII, siglo XIX. Vale. El fenómeno colonización también implica uso de violencia en momentos determinados. Vamos aquí a decir que los griegos y los fenicios eran todos muy majetes y no se cargaban a la gente cuando les molestaban. Pues si tú imagínate, Juan Ramón, que estás en tu tierra y ves llegar 2 o 3 barcos fenicios, dicen que se quieren establecer allí donde tú tienes tu poblado y tú no te quieres ir. Claro, es lógico. Hay un conflicto ya, ¿no? Sí. Claro. Es lógico que también la violencia se genere ahí. ¿Sergio? Sí, dime. Ah, vale. Te estaba dejando hablar, digo, porque pensaba que ibas a continuar. No, ha habido un lapsus. Entonces, bueno, ya viendo todo lo que tú nos has contado sobre estos fenicios, ¿cuándo desaparecen como fenicios? Es decir, ¿cuándo son absorbidas la mayoría de todas las ciudades que tú nos has estado hablando? Porque vemos distantes. Vemos en la península ibérica, vemos en la península itálica, vemos en el norte de África, vemos en lo que es el Oriente Próximo. Todas esas ciudades, ¿cuándo desaparecen propiamente siendo fenicias? Bueno, con la llegada de los grandes imperios, los babilonios, por ejemplo, los asirios, no tanto, pero los persas aqueménidas, se hace toda la unificación por parte de Ciro el Grande. Este Ciro pues incluye a las ciudades fenicias dentro de su esfera, como incluye a las ciudades griegas de Asia Menor, como hemos comentado antes. Sí. Entonces aquí es cuando empiezan a perder esa independencia, que no es la misma que quiero decir, que es un poquito diferente que el resto de ciudades, ¿no? Las colonias que se han establecido en ultramar, las de Cerdeña, las del norte de África, las de Italia, las de Sicilia, las de Hispania, ¿vale? España, la Iberia de griega, pues en estos momentos forman un poquito diferente, ¿no? Es una manera de gobernarse y de regirse diferente. Evidentemente Cartago va por libre, porque es verdad que Cartago lo que acabará es haciendo o quedándose pues con todas las colonias que había en la zona occidental de la isla de Sicilia. Ahí entrará en conflicto con los griegos, porque habrá, podríamos decir, lucha por el control de Sicilia entre griegos y cartagineses. La parte de Córcega y Cerdeña también se establecerán los cartagineses, y bueno, no es que acaben siendo absorbidas, pero sí que pasan a formar parte del imperio cartaginés. No dejan de ser fenicios, realmente, pero ya con otro nombre, ¿no? Ya son una potencia totalmente independiente de aquellas ciudades-estado y
iniciales. Y esas ciudades-estado iniciales, a partir del siglo VI, mediados del siglo VI a.C., ya empiezan a formar parte del Imperio Aqueménida, y quieras que no, aunque sigan teniendo la capacidad de establecer relaciones comerciales y dedicarse al comercio y a la navegación, no dejan de rendir cuentas al gran rey persa. Y eso también, pues, ojo, te quita cierta independencia que tú habías tenido. Lo que pasa que cuando, por ejemplo, los griegos de Jonia, de Asia Menor, las ciudades griegas, se rebelan contra el emperador, contra el gran rey persa, y piden ayuda a sus hermanos griegos del continente, es precisamente porque los persas lo que están haciendo es beneficiar mucho más a las ciudades fenicias en el ámbito comercial. A ver, para que nos entendamos, que me explico con un poquito más de claridad. El rey persa invade la zona de Jonia y la zona del Levante. Uh-huh. Las ciudades fenicias y las ciudades griegas pasan a ser parte del imperio persa aqueménida. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que les tienen que rendir tributos, les tienen que pagar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lógico. Pero, ¿qué pasa? Que este gran rey lo que hace es beneficiar comercialmente y económicamente a las ciudades fenicias, en detrimento de las ciudades griegas. Y esto, quizá, pues, acompañado de la subida de impuestos y de todo esto, lo que hace es hartar un poquito a las ciudades griegas que deciden luchar por su independencia, que eso los fenicios nunca lo hicieron. O sea que yo pienso que no estarían tan mal bajo el yugo de los persas. Entonces, como ves, hay como una diferencia. No dejas de ser parte de un imperio importante, pero tienes cierta libertad para poder maniobrar y moverte. Esto siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de esas 4, 5, 6 o 7 ciudades iniciales, que son las de la zona del Líbano. Bueno. Los cartagineses yo ya no los cuento a estas alturas de la historia. Uh-huh. Claro, es lógico. Pues, Sergio, ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros. El tiempo en la radio, como siempre, es limitado, pero la verdad que hemos disfrutado mucho de poder aprender más acerca de estas ciudades. Y fíjate, el concepto que a lo mejor teníamos de los fenicios, pues seguramente que nos habrá cambiado en los matices que tú nos has explicado a lo largo de la entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos escucharte de nuevo para poder hablar de más historia y que podamos seguir aprendiendo. Un placer, Juan Ramón. Muchas gracias por invitarme y aquí me tienes para lo que necesites. Y terminamos. Hoy hemos conocido cómo buques de la Armada Española, o al menos sus restos, llegaron a la Antártida, gracias a Javier Cacho. Y con Sergio Alejo hemos conocido los matices de las ciudades fenicias. Os esperamos la semana que viene con mucha más historia. Así que quedaros en casa escuchando radio y aprendiendo historia.